buenos días. Bienvenidos a su programa Iluminando el Sendero, espacio de la Gran Logia de Panamá para hablar sobre tópicas de la realidad humana, nacional e internacional. Hoy tenemos un invitado de lujo, nos sentimos muy complacidos, estamos muy alegres de contar con la presencia de nuestro venerable hermano Gilberto Arrosemena. Venerable hermano Gilberto Arrosemena, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Con mucho gusto aquí por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias, gracias. Y entramos en materia. Venerable hermano Gilberto Arrosemena, tantos caminos que hay para crecer, moral, ética y espiritualmente. ¿Por qué decide precisamente usted ingresar a la masonería? Yo creo que hay varias razones, pero en realidad resumo en que la masonería es la mayor y mejor fuente de luz, es la mejor forma, estructura y oportunidad del crecimiento personal y además porque el componente filantrópico que tiene la masonería no tiene comparación alguna. Excelente, excelente. ¿Y cómo fue ese antes y después de ser masón? O sea, ¿cómo le cambió a usted la vida el ser masón, venerable hermano Gilberto? De la oscuridad a la luz, textualmente. En realidad hay demasiado impacto, hay mucho crecimiento, que era precisamente lo que uno buscaba. El contar con las herramientas, el contar con el sistema, la fraternidad propiamente, el apoyo de los hermanos. Hay una serie de componentes que nos dan el sendero, nos dan la guía, las luces para poder caminar en él y te definen muy bien los boundaries, los límites por los cuales puedes encontrar y mantenerte en el camino correcto. Excelente, excelente. Y mi venerable hermano Gilberto, ¿cómo fue eso a nivel familiar? Como usted dice, ¿sabe que yo quiero ser masón? ¿Fue fácil, difícil, complicado? O... ¿Tienes tiempo suficiente? Tenemos y todo. Mi historia de la iniciación es bien interesante porque mi primer contacto con la masonería fue cuando yo apenas tenía 12, 13 años. Y desde entonces sentí el llamado, en ese momento por la parte filantrópica, por los Shriners. Yo de muchacho, yo he sido toda la vida, he estado muy comprometido con la sociedad, con la comunidad, con el prójimo. Es mi llamado. Yo fui educado por jesuitas, el Colegio Javier estudié, y me marcaron de por vida, desde muy joven, en servir a la comunidad, en dar de vuelta. Y siempre he estado no solamente deseoso, sino ansioso por dar más, porque esa es nuestra misión en la tierra. Entonces, de muchacho, yo era radioaficionado y todavía lo soy. Estando de turno en aquel entonces, ni la policía, ni los bomberos, ni la Cruz Roja, no existían enlaces de comunicación a nivel nacional. Y entonces cuando venían las fiestas patrias, los carnavales, todos esos fines de semana largos y actividades, los radioaficionados hacíamos un enlace de todas las repetidoras que teníamos y nosotros le dábamos el apoyo de comunicación a estas entidades de apoyo y de ayuda. Estando yo de turno un día, se dio un accidente, era ya al final de la tarde, un accidente de tránsito, uno de los vehículos se incendió y un niño que estaba en uno de los autos sufrió quemaduras. Uno de turno toda esa noche en la radio y desesperado por ayudar, había sido en el interior, no había traslados fáciles en ese tiempo. Panamá no contaba con la tecnología de los helicópteros, con la navegación nocturna y demás. Y me dieron en la radio, teníamos varios teléfonos y me dieron otros, llame aquí, yo llamé a todo el mundo. Finalmente, gracias al apoyo de los vecinos que teníamos antes en Panamá, aparecieron estas dos personas. Uno era un panameño y uno era un norteamericano, que resultaron ser Shriners, y me impactó en primer momento la felicidad, por así llamarlo, que ellos recibieron, sentían de la oportunidad de ayudar a un niño que estaba pasando un momento difícil. Además de que ellos coordinaron todo lo del traslado con los norteamericanos para que trasladaran al niño en helicóptero y luego el niño lo viajaron a Estados Unidos
El niño viajó a Estados Unidos, donde recibió la atención médica. Meses después, recibo una llamada de uno de estos señores para ofrecerme, para decirme que el niño había regresado y ofrecerme si yo quería conocer al niño. Por supuesto que sí. Pasaron a buscarme, les repito, yo era un muchacho, me pasaron a buscar y fui a conocer al paciente. Desde ese día, se lo juro, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer cuando yo sea grande, yo quiero ayudar de esta forma. Porque fue una cosa hermosa, lo desinteresado, pero a la vez la felicidad que se les notaba por la oportunidad de servir y de ayudar. Entonces, desde entonces, yo marqué que ese por ahí era más o menos el rumbo. Lo que se me hizo después fue muy difícil poder conectarme, ya cuando yo llegué a ser adulto, conectarme con alguien que pudiese abrirme la puerta en Panamá. Inclusive, mi primer contacto fue con alguien de las logias de Massachusetts, que operan aquí, la distrital de Massachusetts, quien me dio la primera información propiamente sobre la masonería, para entrar por ahí, obviamente, y pensando ir después a Shriners. Luego, esta persona se fue de Panamá y quedé desconectado, primera vez. Posteriormente, años después, tuve la oportunidad de conocer, hice una amistad con un señor que ya pasó al Oriente Eterno. Teníamos en afinidad común el tiro al blanco y las armas y demás, y nos conocimos ahí en el club de tiro de Balboa, y resulta que era masón. Y él me abre la puerta, entonces ya por segundo contacto que tuve, y comencé a hacer mis trámites y demás. Y en eso le hago el comentario a mi señora madre, que en paz descanse, porque le hice la pregunta, yo había visto en algún lugar alguna foto de mi abuelo, el papá de mi mamá, con un mandil. Y le hago la pregunta a mi mamá por mi abuelo, oye, ¿qué grado llegó mi abuelo? ¿Qué sé yo? Y mi mamá, ¿qué estás preguntando? ¿Qué es eso? No sé qué. Tú sabes, la vieja ola, la vieja escuela, la ignorancia de muchas cosas. Me dijo que no se me ocurriera, porque no sé qué, todas aquellas cosas que se hablan en la ignorancia o el desconocimiento, por mejor decir, de lo que somos y lo que hacemos en realidad. Fue de tal manera que me rogó que no me iniciara. Ahí me detuve por respeto a mi madre, me detuve, pero tenía demasiados deseos por dentro y lo seguía viviendo. Bueno, pasa el tiempo y este amigo que me había abierto la puerta lamentablemente fallece de un infarto repentino y quedo de nuevo desconectado. Pasa el tiempo, doy con otro amigo que resultó ser mi primer amigo de infancia, mi primer compañero de kinder, nuestro muy venerable hermano José Branca Porras, que Dios tenga en su gloria. Voy a visitarlo a Chiriquí por unas cosas de trabajo, llego a Boquete y entro a su oficina, le digo, préstame el baño un segundito, y aún dentro del baño encuentro este poco de cosas masónicas y salgo y digo, oye, dime una cosa, ¿esto qué es? Y se echa a reír y me dice, sí, yo soy masón y estoy precisamente, estamos abriendo la logia, o acabamos de abrir la logia de Boquete. ¿Cómo? Bueno, era un café de 20 minutos que íbamos a tomar, con decirte que me tuve que quedar esa noche durmiendo en su casa porque no paramos de hablar del tema. Entonces, ese fue, mira qué curioso, la historia es un poquito larga, pero es simpática. Así fue como me inicié. José me puso en contacto con el venerable hermano Nino Baprio y otros acá en Panamá, y por esa puerta pues pude entrar en la masonería. Y curiosamente, esa dificultad que tuve yo para poder entrar, para poder iniciarme, para poder contactarme con los hermanos, también ha sido importante en mí, porque me ha marcado, y esa es una de las razones por las cuales yo soy muy abierto con el tema de la masonería. Yo tengo aquí en mi oficina varios objetos que son tema de conversación, y por ahí comenzamos a conversar con quien tenga el deseo de preguntar o de tener un vínculo o de tocar la puerta para posteriormente iniciarse. Mira qué curioso. Qué historia más hermosa, qué historia, muchas gracias por compartirla, venerable Gilberto. Y precisamente en ese contexto familiar, tengo entendido que usted tiene
hijos que también se inician en la masonería. Sí. Yo tengo 3 hijos varones, una niña, y de mis 3 hijos varones ya hay 2 iniciados. Uno es aprendiz, otro es maestro. Y mi yerno, el esposo de mi hija, también es aprendiz. El tercer hijo mío está tocando la puerta en este momento. Wow, qué interesante. ¿Y cuál ha sido el secreto, venerable hermano Gilberto? Porque Bueno, no hay secreto, en realidad no hay secreto. Esa es otra, ahí te puedo contar también quizás otra anécdota interesante. Y es que mi hijo mayor, el que ya es maestro, cuando él comienza a tocar la puerta, yo como padre, preocupado siempre de mis hijos, celoso de que hagan las cosas bien, yo quería que él estuviese muy seguro de lo que estaba haciendo, de la solemnidad que esto conlleva, de la entrega, el trabajo, porque uno en la vida cuando comienza una cosa la hace bien y la termina. Y esto no tiene fin. Entonces, él tocando la puerta y yo dándole largas un poquito, tanteándolo, mirándolo, siguiéndolo para ver si era curiosidad o si realmente era su deseo entrar a la masonería. Y después de un tiempo, en una conversación, le digo, bueno, hijo, dame una buena razón, dame la mejor razón, una verdadera razón del por qué tú quieres entrar a la masonería. Y me contesta, fue lapidario, me contesta, papá, lo que pasa es que yo he visto lo que la masonería ha hecho en ti y yo quiero eso para mí. No se diga más. hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y un ejemplo también de la importancia de practicar los valores en el día a día. Creo que es algo que lo caracteriza muchísimo a usted. Venerable hermano Gilberto, usted nos hablaba hace poco de abusar. Y cuando habla de este tema, usted notamos que le marca, le gusta. Háblenos qué significa abusar. ¿Qué ha significado para usted abusar en su vida? ¿Qué hace? ¿Qué le apasiona? ¿Qué significa esta organización para usted? Bueno, comenzando por el propio significado de las palabras abusar, significa buena fortuna. Esto solo trae buena fortuna. Y no solamente para los pacientes que atendemos, sino para nosotros como hermanos, como masones, como seres humanos. Abusa Shriners aquí entramos en otra etapa o en otro giro de la masonería, donde integramos no solamente a hermanos de todas las otras logias, porque en las logias azules uno está con su hermano en su propia logia, y cuando vas a actividades de gran logia sí ves a otros hermanos de otras logias, pero en Shriners convivimos hermanos de todas las logias. Pero lo más bonito es que aquí convivimos con las familias de todos los hermanos. Shriners se vive en familia, las esposas, los hijos. Aquí las actividades sí son abiertas en su inmensa mayoría, obviamente salvo las asambleas y demás que son exclusivas para Shriners, son abiertos. Mi esposa y mis hijos, todos, mi hija, todos trabajan en los eventos de Abusat y compartimos con todos los hermanos y sus familias. Somos una gran familia. Pero adicional a eso, donde compartes y creces, porque es que compartes intereses similares, ideales, principios. Entonces, aparte de eso, la ayuda propiamente que hace. No existe en el mundo ninguna filantropía, pero es que ni cerca de lo que hace Abusat. Los números son impactantes. Nosotros, por ejemplo, cada centavo, cada dólar que nosotros recaudamos va directamente, el 100% va a la ayuda de los pacientes, de los niños. Nosotros atendemos niños de 0 a 18 años de edad. Y hay veces que nos vamos un poquito más allá de los 18 años si han entrado en el programa antes y requieren ayuda por un tiempo adicional. Nosotros, para darle un ejemplo, a nosotros nos cuesta poner un niño en un hospital, un paciente de ortopedia, porque atendemos ortopedia, atendemos niños quemados. Un paciente de ortopedia a nosotros nos cuesta más o menos $1,500 el paciente, más $1,500 el acudiente que tiene que ir con él, entre pasaje, pasaporte y visa de los Estados Unidos para que viaje al hospital. Eso es lo que nos cuesta a nosotros y eso es lo que nosotros tenemos que levantar. De esos $3,000 por persona, por paciente y acudiente,
ese niño recibe en promedio $300,000 de atención médica, promedio. Entonces, para que usted vea las proporciones, si fuera por un tema de balanza de divisa, no hay. Lo que pone Panamá versus lo que recibe Panamá. Y eso es una belleza. Ni le hablo de los pacientes quemados. Si bien es cierto que un niño quemado que en su primer viaje normalmente requiere ser trasladado en un avión ambulancia con una unidad de cuidados intensivos, que es una cosa muy costosa, un traslado que te puede costar entre 30 y $40,000 el traslado, ese niño recibe en los primeros 12 meses, 1,500,000, 1,800,000 de servicio médico. O sea, no hay comparación. Y la estructura nuestra, la operación de Abusa Shriners, está totalmente cubierta nosotros tenemos un edificio donde tenemos oficinas y alquilamos esas oficinas. De manera que nosotros, con los alquileres de esas oficinas, cubrimos toda la operación, los costos administrativos, oficina, papelería, fotocopiadora, toda la operatividad de nosotros. De manera que cada centavo que nosotros logramos de donación es un dólar, un centavo que va directamente a la atención de esos pacientes. No existe una filantropía comparable con esto. Y además, dentro de la filosofía Shriners, es divertirnos mientras que ayudamos a nuestros niños. Y esa diversión no es solamente nuestra, le repito, también de nuestros familiares. Hermoso, hermoso y sublime. Qué bueno. Y precisamente en ese contexto, usted al inicio de esta entrevista, el gran hermano Gilberto, me hablaba de que siempre ha tenido esa vocación por servir a la sociedad. Usted es un hombre muy activo a nivel social y también a nivel empresarial, organizacional. ¿Cómo ha significado el hecho de ser masón? ¿Qué le ha significado para su hacer profesional empresarial? O sea, esa dinámica, ¿no? Porque AUSA también se relaciona mucho con, es una organización, pero también a nivel profesional, en su día a día como hombre de empresa. ¿Qué ha significado para usted la masonería en ese nivel? Bueno, mire, hay mucha materia en esto también. Esa formación que logramos con la masonería, esa estructura para el ser humano, ese perfeccionamiento, ese mejoramiento continuo, porque nunca vamos a llegar ni cerca de la perfección. Perfecto solo el gran arquitecto del universo. Pero todas esas herramientas, el buen conocimiento de ellas y el buen manejo de ellas, así como lo aplicamos en nosotros para ser una mejor persona, también la aplico en la empresa, en mi trabajo. Nosotros nos regimos por esas mismas herramientas y esos mismos boundaries a la hora de atender una situación, bien sea laboral de un colaborador o una decisión inclusive empresarial o bancaria o de cualquier índole, donde la moral, las buenas costumbres son la guía, son los parámetros bajo los cuales nosotros vamos a operar. Entonces, si tú utilizas esas mismas buenas herramientas en cualquier aspecto de la vida, vas a tener el mejor resultado posible en él. Y sin duda, a mí me ha funcionado de maravilla en el aspecto profesional, en el trato para con mis compañeros de trabajo. Y yo soy un hombre muy sencillo, yo trabajo de puerta abierta. Aquí yo llego a mi oficina poquito antes de las 6 de la mañana todos los días, y no ahora, hace 46 años. Y creo que hasta el último día que trabaje lo voy a hacer de esa manera. Porque si uno necesita un tiempo para uno, para sus cartas y sus cosas, cuando quizás no hay, aprovecho cuando no hay nadie aquí, pero el resto del día yo tengo que estar disponible para todos mis colaboradores y no solo para temas laborales, sino para temas personales muchas veces. A veces uno tiene que ser el hombro donde pueda alguien llorar o uno con tantos contactos que uno tiene a lo largo, por la edad que uno tiene e inclusive por la fraternidad, uno siempre se le abre la puerta para ayudar a un compañero o alguien que tenga alguna necesidad de cualquier índole, ¿eh? De cualquier índole. Excelente, excelente. Bien. Quizás una de las variables que
se admira y particularmente admiro mucho, precisamente es su liderazgo, y dentro de ese liderazgo que se sostiene en lo que usted mencionaba, en los principios, en los principios, los valores éticos y morales, hay una variable que a mí también me llama muchísimo la atención en su forma de ser, y es su dinamismo, ese deseo de estar a las 6 de la mañana, vamos a hacer esto, vamos a hacer... ¿De dónde sale esa intención, ese deseo de vivir, de hacer las cosas, de ejecutar, de vamos hacia adelante en Gilberto Rosemena? Yo creo que la mejor respuesta puede ser que otra herramienta, la escuadra que nos viene de la luz y la orden del gran arquitecto del universo, nos obliga a nosotros a funcionar en este plano que estamos terrenal. Yo creo que es un mandamiento de Dios el usar el 100% de tu capacidad y el mayor tiempo que tengas disponible para proyectar la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, ya habrá tiempo de descansar. El día que uno pasa al Oriente Eterno, ahí dormiré y dormiré y dormiré. Mientras tanto, la verdad es que no tiene sentido, Miguel Ángel. Yo abro los ojos muy temprano en la madrugada y mientras que tenga energía, y gracias a Dios tengo salud y energía, doy todo lo que pueda, porque así eso me hace feliz. Y siento que con el ejemplo uno ilustra y guía y motiva mucho más que con la palabra. Y entonces he podido ir viendo cómo mis hijos y mis colaboradores se dejan inspirar y guiar por eso. Entonces, creo que si más y más personas hiciésemos esto, tendríamos una comunidad más activa y más dedicada también a dar a terceros. Yo creo que el ser humano, lamentablemente, desde niño empieza o aprende a ser egoísta. Usted ve los niños cuando juegan, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y no compartir y demás. Yo creo que eso es una falla de los adultos en no inculcar a hacer todo lo contrario. ¿Quieres jugar con esto? Tómalo. Cuando termines me lo pasas de vuelta. Ojalá fuéramos un poquito más abiertos en ese sentido. Seríamos sin duda una sociedad más pacífica, más ecuánime, más alegre, y viviríamos mejor. Excelente, qué bonito mensaje. Mi venerable hermano Gilberto, este programa lo ven muchos jóvenes, muchas personas que quieren precisamente ingresar a la masonería. ¿Qué mensaje le brinda el venerable hermano Gilberto a Rosemena? Que no esperen un minuto más. Toquen la puerta. Aquí estamos. Hoy en día, yo creo que la masonería en Panamá, porque en otros orientes quizás es un poquito más abierta, los edificios son más, no sé, más fácil. Usted viaja, camina por las calles de Washington o por Nueva York y se va a encontrar con la logia, porque es un edificio que no lo puedes perder. El nuestro está en calle 13, San Felipe, no es una calle que mucha gente camina o pasa por ahí, estamos en una esquinita, pero hay que facilitarle a la gente el que sepan dónde estar, dónde tocar, el que sepa que nosotros estamos aquí para ellos. Yo casualmente ayer tuve una conversación en otra actividad, una cosa que no tiene que ver con esto, con un joven, bueno, un muchacho con 45 años, ya un adulto, que tenía un par de preguntas y él sabía que yo era masón y nos fuimos a almorzar ayer y hablamos 2 horas del tema. Ya se llevó la solicitud porque hay que facilitarle a la gente el camino. Mire, yo inclusive le cuento tercera anécdota. Se le va a alargar más la entrevista de lo que la tenía planeada. Hace un par de años atrás se dio un caso de Shriners. ¿Se acuerda el caso de Minacho, Miguel Ignacio, el muchacho que le explotó la casa? En ese momento el potentado, Rodolfo Moreno, estaba atendiendo una misión de Shriners que tenía que estar por Perú y otros lugares en Sudamérica, y me asignó a mí y a otro hermano la misión del traslado del muchacho. Y como fue un caso impactante en nuestra sociedad, los medios de comunicación estuvieron muy pendientes. Entonces, donde yo me movía en esas horas del inicio del traslado del muchacho, los medios de comunicación casi que lo acosaban a uno con el micrófono. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes dónde salieron?
¿Y de dónde vienen? Explíquenos ustedes qué son esta gorro y esta cosa. Y en ese momento se me ocurrió que era quizás una oportunidad que debíamos aprovechar para abrir públicamente de dónde somos, nuestra vinculación de Abusa Shriners o de los Shriners con la masonería, que es nuestro origen. Llamé al potentado, a Rodolfo, y me dijo 100% de acuerdo con que ya lo digamos, tienes que hablar con el gran maestro. Cogí el teléfono y llamé al gran maestro Miguel Canales Díaz y me dijo de inmediato, ¿estás autorizado? Dale. Y como en el buen sentido de la palabra, vamos a salir de aquí, de este closet donde estamos escondiditos, aquí calladitos, ¿no? En el buen sentido. Y fue impresionante cómo los medios de comunicación, y de una vez las redes sociales, los enunciados en las redes comenzaron a salir y que miren, estos son los masones, esto es lo que hacen los masones, y la gente ignorante que habla de que estos señores matan gatos y comen niños y quién sabe qué clase de cosas raras que decían. La gente comenzó a saber de nosotros. Creo que eso nos ha abierto a la sociedad y yo creo que los masones como tal debemos volver a ser lo que era un inicio de la patria éramos, un ente referente de moral, de principio, de valores. Los masones deberíamos desfilar el 4 de noviembre, el Día de la Bandera, con nuestros mandiles por las calles de la ciudad de Panamá y volver a ser lo que estamos llamados a ser en la parte moral también. Y somos un segmento de la sociedad muy importante, un baluarte de las cosas buenas. Entonces, digámoslo abiertamente. Yo lo hago, invito a los hermanos a que lo hagan, porque también de esa manera le damos la oportunidad a gente, a otros, que no saben cómo llegar, como me costó a mí en un inicio. A mí me costó llegar, como les conté hace un ratito, para que me abrieran la puerta. Aquí le abrimos la puerta al que la toca. Entonces, la gente no sabe dónde tocar. Queremos manifestar y proyectar que vengan y que toquen la puerta. Por la web, por el teléfono, busquen Gran Logia de Panamá, busquen en el web, llamen a algunos. Aquí estoy, llámenos a los hermanos y aquí estamos para corresponder de inmediato. Excelente, excelente. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera hacerle esta pregunta, mi honorable hermano Gilberto, antes de finalizar esta entrevista, la cual le agradezco muchísimo. ¿Qué mensaje le da a Gilberto Arosemena? ¿Qué le ha enseñado la vida a Gilberto Arosemena? Si tuviera usted que mandarle un mensaje a nuestros oyentes, usted le quisiera regalar algo, ¿verdad? Para la vida. Me gustaría preguntarle, ¿qué consejo le daría a esta persona que nos ve, nos escucha y que, bueno, tiene alguna inquietud sobre la vida? ¿Qué mensaje, qué le ha enseñado la vida a Gilberto Arosemena que quisiera compartírselo a las demás? A dar, Miguel Ángel. Uno, mientras más da, más recibe. Mientras uno más se entregue a ayudar, a entregar al amor, cariño, trabajo, a generar hacia el prójimo, uno más recibe. Le recuerdo el principio fundamental nuestro. Nosotros somos aprendices de la vida, aprendices masones para toda la vida. Estos títulos que a veces vamos adquiriendo en el crecimiento masónico, hay muchos títulos, pero en realidad el más importante de todos es el de aprendiz masón. Porque siempre, siempre vamos a estar aprendiendo. Y no necesariamente vamos a estar aprendiendo de nuestros altos maestros, de los más experimentados o de los mayores. Todos los días también aprendemos de los que recién vienen entrando, e inclusive de los que están allá afuera. Y aprendemos de sus errores y aprendemos de sus aciertos. Aquí en la masonería, dentro de nuestros muros, de nuestros templos, estudiamos, analizamos y crecemos precisamente en esos conceptos, para ser mejores personas, pero con lo más importante, para transmitirlo después a la sociedad que está después del muro, fuera de nuestros muros, fuera de nuestros templos, con nuestros trabajos y con nuestras acciones. Demos, entreguemos, trabajemos y veamos a recibir más y más, que es nuestra misión en este plano terrenal. Y venerable hermano Gilberto Arosemena, yo quiero darle las gracias. Ha sido un honor escucharlo. Qué honor. Muchísimas gracias. Gracias por su testimonio de vida. Y a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos próximamente en este su programa Iluminando el Sendero.
Chao, chao. Gracias. Chao, chao.